¿Qué pasaría si la rutina que consideras inofensiva fuera, en realidad, el veneno más letal que consume tu vida sin que lo notes? Nos han enseñado que la modernidad es progreso, que estar ocupado es señal de éxito, que vivir saturados de estímulos es sinónimo de plenitud. Pero, ¿y si todo eso fuera la trampa más peligrosa jamás diseñada? Hoy descubrirás lo que se esconde detrás de esa máscara brillante. Un enemigo silencioso que mina tu cuerpo, nubla tu mente y levanta muros invisibles entre tu alma y Dios. Este mensaje no es para cualquiera. Es para ti que sientes cansancio sin causa, que buscas paz en medio del ruido, que presientes que hay algo torcido en la vida que llamamos normal. Si alguna vez te has preguntado por qué el silencio te incomoda, esta revelación es tuya. Ellen White lo advirtió hace más de un siglo. El mayor instrumento del enemigo en los últimos días no serían las guerras ni las pestes, sino la hiperestimulación constante, disfrazada de necesidad, celebrada como progreso, pero diseñada para apartarnos del Creador. En los próximos minutos verás cómo este veneno invisible ataca en tres frentes. Primero tu cuerpo, agotando tu energía vital, después tu mente, fragmentando tu concentración, y finalmente tu espíritu, sofocando la voz suave de Dios. Quédate hasta el final, porque la verdad que revelaremos no solo puede abrir tus ojos, sino también rescatar tu alma. Suscríbete, comparte este mensaje y cuéntanos desde qué ciudad nos estás escuchando. Este viaje apenas comienza. El ritmo de la vida moderna se disfraza de avance, pero ¿alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente ocurre en tu interior? No es el trabajo lo que más agota, ni siquiera las responsabilidades que llenan tus días. Hay algo más, una corriente subterránea de ruido constante, de exigencias invisibles, de demandas que nunca se detienen. Ese zumbido perpetuo que llevas en la mente no es normal, aunque todos lo digan. ¿Y si ese torbellino no fuera progreso, sino un mecanismo oculto para robarte la paz? Vivimos inmersos en una red que nos exige estar despiertos cuando deberíamos descansar, conectados cuando deberíamos callar, ocupados cuando deberíamos contemplar. Se nos vende la idea de que cada minuto debe ser productivo, que el silencio es pérdida de tiempo, que la quietud es sinónimo de fracaso. Y, poco a poco, sin darnos cuenta, nos habituamos a la sensación de que nunca basta, de que siempre falta algo. Pero dime, ¿qué precio estamos pagando por esta carrera? Ellen White describió con palabras que atraviesan los siglos una realidad que hoy podemos comprobar con nuestros propios ojos. Ella vio que en los últimos tiempos la humanidad viviría atrapada en un ciclo de agitación constante. No serían las guerras ni las pestes las que destruirían el alma del hombre, sino la sed insaciable de estímulos, de sonidos, de imágenes, de noticias que jamás se detienen. Y lo más inquietante, este veneno no se presenta como amenaza, sino como entretenimiento. Cuando tu mente está sometida a un bombardeo incesante, tu cuerpo comienza a ceder. Los nervios se tensan, los músculos se endurecen, el corazón late con un ritmo descompasado. Y aunque estés exhausto, el sueño no llega, porque la mente sigue encendida, girando como un molino que nunca descansa. ¿No te has dado cuenta de cuántas noches tus ojos se abren de madrugada sin razón aparente? Como si algo invisible te despertara. La hiperestimulación no solo cansa, te roba la capacidad de pensar en profundidad. Lo que debería ser un río sereno se convierte en un mar agitado de pensamientos que chocan entre sí, sin rumbo. La atención se fragmenta, la memoria se vuelve frágil, y hasta lo más simple se torna difícil de retener. Quieres leer, pero tu mente salta de idea en idea. Intentas orar, pero las palabras se diluyen antes de llegar a tus labios. Intentas escuchar a Dios, pero lo único que escuchas es un eco vacío dentro de ti. Y sin embargo, lo más peligroso no es el ruido exterior, sino la costumbre interior. Porque cuando llegas a creer que vivir así, agitado, distraído, ansioso, es normal, entonces el veneno ya corrió demasiado profundo. Y ahí surge la pregunta que no puedes ignorar. ¿Será que ya me he acostumbrado a la enfermedad al punto de no reconocerla más? ¿Te has detenido a observar cómo la sociedad moderna celebra aquello que, en silencio, te consume? Te dicen que estar conectado es sinónimo de éxito, que la prisa es la señal de los vencedores, que quien descansa está perdiendo tiempo valioso. Pero en medio de la euforia, algo se marchita. Tu fuerza vital, tu capacidad de pensar con claridad, tu sensibilidad hacia lo sagrado.
Es como beber diariamente de una copa dorada, sin notar que cada sorbo es veneno que envenena poco a poco el alma y el cuerpo. ¿Qué pasaría si ese mismo veneno ya estuviera moldeando tu destino, sin que lo percibas? Ellen White vio que la hiperestimulación no era apenas una distracción moderna, sino una estrategia premeditada, una maquinaria sutil diseñada para mantener las mentes dispersas y los corazones vacíos. Ella escribió que en los últimos días los hombres se enorgullecerían de su constante actividad, como si correr sin rumbo fuera prueba de valor. Pero, detrás de esa carrera, hay un ladrón que roba silenciosamente lo más precioso: tu capacidad de estar en contacto con Dios. ¿Cuántas veces has sentido que oras, pero tus pensamientos se van a otro lugar? Imagina un campo de batalla invisible donde 3 ejércitos avanzan contra ti al mismo tiempo. El primero ataca tu cuerpo, exigiendo más de lo que puede dar. El segundo hiere tu mente, sembrando fragmentación y ruido. El tercero se dirige a tu alma, cerrando la puerta del cielo con un murmullo constante que nunca se detiene. ¿Cómo luchar contra un enemigo que no ves, pero que invade cada respiro, cada instante, cada silencio? El cuerpo, bajo este asedio, empieza a dar señales de rendición, insomnio que no cede, dolores que no encuentran alivio, una fatiga que no desaparece ni con el descanso. Es como si tus fuerzas se escaparan gota a gota, mientras te convences de que lo que sientes es normal, parte inevitable de la vida. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si esa debilidad no viniera de ti, sino de algo que se alimenta de tu energía? La mente, por su parte, se convierte en un espejo roto. Las ideas se reflejan en fragmentos, ninguna logra completarse. Las personas se jactan de su habilidad para hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero Ellen White reveló que ese hábito no es eficiencia, sino entrenamiento para la superficialidad. Un alma que no se detiene a reflexionar es un terreno fértil para el engaño. Y aquí surge una inquietud que quizá no quieras enfrentar. ¿Qué tanto de lo que piensas realmente es tuyo? ¿Y cuánto ha sido sembrado en ti por la marea interminable de estímulos? Porque si el enemigo logra conquistar tu mente, el resto es cuestión de tiempo. Un corazón cansado y un espíritu distraído se convierten en tierra seca donde nada florece. Y lo más aterrador es que, en medio de esa sequedad, muchos seguirán creyendo que están vivos, cuando en realidad ya se están apagando en silencio. ¿No será este el verdadero precio de la rutina que celebramos como progreso? El segundo ejército del veneno invisible no se conforma con desgastar tu cuerpo. Su objetivo más cruel es tu mente. Ellen White describió cómo la humanidad, al entregarse a la corriente incesante de estímulos, perdería la capacidad de pensar con hondura. Imagina una lámpara que parpadea sin descanso. Nunca ilumina lo suficiente, nunca da calor, apenas distrae con su intermitencia. Así se convierte la mente hiperestimulada, un foco inestable, incapaz de sostener una reflexión profunda, siempre saltando de un pensamiento a otro como un insecto atraído por la luz. ¿Y tú? ¿Has sentido cómo tu atención se rompe en 1000 pedazos cada vez que intentas concentrarte? Lo más inquietante es que este estado mental no se presenta como una enfermedad, sino como un hábito moderno, como un estilo de vida. Se nos dice, multitarea es sinónimo de inteligencia, estar siempre informado es un deber, no perderse nada es una obligación. Pero, ¿no es extraño que cuanto más intentas estar al día, más vacío se siente tu interior? La mente saturada se vuelve incapaz de distinguir lo verdadero de lo falso, lo eterno de lo pasajero. Y en esa confusión, lo esencial se escapa silenciosamente de tus manos. Ellen White contempló una humanidad que, en su carrera por no perderse nada, terminaba perdiéndolo todo. Ella habló de una mente de langosta, que salta de rama en rama sin jamás detenerse a alimentarse de la raíz. Esa mente es incapaz de sostener la mirada en una sola verdad. Se siente incómoda en el silencio, inquieta en la calma, desesperada por estímulos que la mantengan ocupada. ¿No es esa la condición de millones hoy, que no pueden permanecer consigo mismos ni por unos pocos minutos? Y lo que comienza como un simple hábito se transforma en una prisión. La persona cree que el problema es externo, el trabajo, la falta de tiempo, las obligaciones, pero el veneno ya ha corroído su interior. Se despierta a mitad de la noche con pensamientos que giran sin descanso. Trata de concentrarse en una conversación, pero su mente se dispersa. Intenta orar, pero las palabras se rompen en fragmentos antes de llegar al cielo.
¿Y si esa dificultad para estar en silencio no fuera tuya, sino la marca de un enemigo que se oculta en lo cotidiano? La paradoja es cruel. Mientras más buscamos estímulos para llenar el vacío, más vacío nos sentimos. Es como beber agua salada en medio del mar. Cada sorbo aumenta la sed en lugar de calmarla. La mente, en su ansiedad por no detenerse, crea la misma angustia de la que quiere escapar. ¿No será que la constante necesidad de distracción es la confesión silenciosa de una ausencia más profunda? Porque en lo más hondo del ser humano existe un espacio que ningún ruido puede saciar, un rincón que solo se abre al susurro de lo divino. Cuando ese espacio queda sepultado bajo capas de información y entretenimiento, algo esencial muere. Y entonces la pregunta resuena con un filo inquietante. ¿Qué queda de nosotros cuando ya no podemos escucharnos ni a nosotros mismos ni a Dios? El tercer frente del veneno oculto no ataca ni al cuerpo ni a la mente, sino a lo más sagrado, el alma. Ellen White contempló, en sus visiones, cómo la humanidad se vería envuelta en un murmullo interminable que sofocaría la voz de Dios. Esa voz suave, que no grita ni exige, se perdería en medio del estruendo constante de pantallas encendidas, conversaciones triviales y pensamientos que nunca descansan. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un silencio tan profundo que pudiste escuchar lo que tu corazón realmente tenía que decirte? Porque el veneno no se conforma con hacerte dormir mal o con robar tu concentración. Quiere algo mucho más profundo, romper el puente entre tú y lo eterno. Un alma que ya no sabe detenerse se convierte en un terreno estéril, incapaz de recibir la semilla de la verdad. Es como un campo arado una y otra vez hasta convertirse en polvo, donde nada germina. Será por eso que, aún rodeado de tanta información, te sientes vacío, como si faltara algo esencial. Ellen White describió este fenómeno con palabras que parecen escritas para nuestro tiempo. Dijo que la mente, saturada de estímulos, ya no podía elevarse en oración, pues los pensamientos se amontonaban como enjambres que bloqueaban el cielo. La Biblia misma nos recuerda: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Pero ¿cómo obedecer ese llamado cuando el mundo moderno ha convertido el silencio en un enemigo y la calma en un lujo? Mira a tu alrededor, casas llenas de pantallas encendidas día y noche, familias que comparten el mismo techo pero nunca el mismo momento, jóvenes que no soportan quedarse a solas con sus propios pensamientos. La hiperestimulación no solo enferma, sino que deshumaniza, te transforma en una sombra que se mueve, pero no vive, que actúa, pero no siente, que respira, pero olvidado para qué. ¿Te has reconocido en este retrato? Lo más aterrador no es la fatiga ni el insomnio, sino la pérdida de sensibilidad espiritual. Ellen White observó a personas que alguna vez fueron capaces de llorar en oración, de estremecerse ante la voz divina, pero que ahora viven como si ese canal estuviera sellado para siempre. La hiperestimulación no mata de un golpe, adormece, distrae, desvía, hasta que lo eterno parece un eco lejano y olvidado. Y entonces, ¿cómo despertar de un sueño que se confunde con la vida? Y aquí surge un misterio que no puede ser ignorado. Si el enemigo logra que confundas el ruido con compañía, la ansiedad con vitalidad y la distracción con libertad, ¿qué quedará de ti cuando la verdad finalmente toque tu puerta? Tal vez lo que llamas normalidad no sea más que la sombra de una trampa cuidadosamente armada. ¿Estás dispuesto a mirarla de frente o seguirás danzando al ritmo de un veneno que te promete vida mientras consume tu alma en silencio? El veneno de la rutina moderna no se limita a la esfera íntima. Se expande hacia toda la sociedad como un humo invisible que penetra en cada rincón. Ellen White vio que no solo las personas caerían en la trampa de la hiperestimulación, sino que las naciones enteras construirían sistemas basados en esa misma adicción. Escuelas saturadas de información sin sabiduría, trabajos que exigen velocidad pero niegan propósito, ciudades iluminadas día y noche donde nunca existe la experiencia del silencio. ¿No es curioso que cuanto más corremos, más nos alejamos de aquello que realmente buscamos? El cuerpo enfermo se refleja en hospitales abarrotados, en estadísticas que muestran un aumento de enfermedades nerviosas, depresiones y dolencias crónicas. Pero, ¿no será que estas cifras son el eco de una causa más profunda, que los médicos aún no logran comprender del todo? Ellen White anticipó que los descubrimientos científicos confirmarían lo que ella había visto en visión, que el estrés constante destruye la armonía interior y desgasta el sistema inmunológico como el fuego que consume lentamente un bosque seco. Y la mente,
fragmentada por la corriente inagotable de estímulos, ya no puede distinguir entre lo esencial y lo trivial. Observa a tu alrededor. ¿Cuántas veces ves a alguien incapaz de mantener la atención en una conversación sin mirar su pantalla? ¿Cuántas veces sientes que la memoria te traiciona? Que olvidas incluso lo que leíste hace unos minutos. Este no es un simple descuido. Es el síntoma de una mente envenenada. Un espejo que ya no puede reflejar la luz porque se encuentra hecho añicos. Pero el ataque más silencioso es el que ocurre en el alma. Witte vio con claridad que la hiperestimulación no era solo una distracción, sino una barrera entre la humanidad y lo divino. Cada notificación, cada sonido artificial, cada ola de información constante es como un ladrillo colocado sobre la muralla que separa al hombre de la voz de Dios. ¿Cómo puede el susurro celestial atravesar un muro construido con nuestras propias manos? La tragedia es que este veneno se disfraza de necesidad. Se nos convence de que, sin estar al tanto de cada detalle, perderemos el control de la vida. Nos dicen, si no respondes de inmediato, fracasarás. Si no trabajas hasta la extenuación, quedarás atrás. Si no consumes lo último, serás irrelevante. Y bajo esa presión invisible, las personas llegan a defender el mismo veneno que las está destruyendo. ¿No es inquietante cómo la víctima se convierte en guardián de su propia prisión? Y mientras tanto, lo que de verdad sostiene la existencia, la calma del espíritu, la claridad del pensamiento y la fortaleza del cuerpo, se consume como una vela que se apaga en la tormenta. Nos aferramos a la luz artificial mientras olvidamos el sol verdadero. Y quizás la pregunta que deberías hacerte ahora es esta. ¿Qué perderás mañana si hoy decides seguir bebiendo de la copa del ruido? El veneno del ruido constante no solo se manifiesta en las multitudes, también se refleja en la intimidad de los hogares. Ellen Witte observó que las familias, que deberían ser refugios de paz y lugares donde el alma descansa, se transformarían en escenarios de tensión incesante. Los hijos crecerían rodeados de voces que no provienen de sus padres, sino de pantallas luminosas que dictan qué pensar, qué desear, qué temer. Y los padres, agotados por la prisa del día, ofrecerían su presencia física pero no su atención, como sombras que respiran pero ya no transmiten vida. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien en tu casa sin estar distraído por un sonido externo? En medio de esta tormenta, el cuerpo lanza sus advertencias. Dolores de cabeza que se vuelven parte de la rutina, insomnio que se disfraza de nervios, fatiga que ninguna taza de café logra apagar. Ellen Witte describió cómo los nervios, expuestos al bombardeo constante, quedan como cuerdas tensadas al límite, listas para romperse en cualquier momento. Y lo más perturbador es que esa fragilidad no se ve desde fuera. Sonríes, trabajas, cumples, pero por dentro arde un incendio que nadie más percibe. La mente, atrapada en esta red, se convierte en un terreno fértil para la confusión. La necesidad de estar siempre al día produce una paradoja. Entre más información consumes, menos entiendes. Las noticias se mezclan, los recuerdos se vuelven bruma, y el pensamiento profundo se desvanece como humo en el viento. Intentas leer una página, pero tu mente se dispersa en 1000 direcciones. Intentas concentrarte en una oración, pero los ecos del mundo moderno ahogan cada palabra. ¿Será este el precio de vivir en un mundo que nunca calla? Lo espiritual, sin embargo, es lo que más sufre. Ellen Witte vio con tristeza cómo millones intentarían acercarse a Dios y fracasarían, no por falta de fe, sino porque sus mentes estarían tan inquietas que no podrían escuchar la voz divina. El espíritu habla en silencio, pero el veneno enseña a temer al silencio. Y entonces, lo que debería ser un momento de paz se convierte en una tortura. Arrodillarse para orar y descubrir que el corazón no sabe reposar. El engaño es tan perfecto que incluso la ausencia de paz se convierte en un hábito aceptado. Las personas aprenden a vivir con ansiedad, con vacío, con insomnio, como si fueran compañeros inevitables de la vida moderna. Se ríen, trabajan, publican fotos de felicidad, pero por dentro llevan una herida que nunca cicatriza. Ellen Witte describió este estado como una ceguera espiritual. El hombre que dice estar rico y en realidad está desnudo. El que presume de su fuerza mientras se derrumba en silencio. Y en este contraste surge un misterio inquietante. ¿Qué es más peligroso? ¿El veneno que mata lentamente o la ilusión que convence a la víctima de que todo está bien? Tal vez el verdadero triunfo del enemigo no es destruirte, sino hacerte creer que no necesitas ser sanado.
¿Te has detenido a pensar si ya caíste en esa ilusión? El veneno de la hiperestimulación se vuelve aún más letal porque actúa como un fuego que nunca se apaga. Ellen White lo comparó con un ejército que ataca desde todas las direcciones, un asedio que no da tregua ni espacio para respirar. La mente que debería ser un santuario de paz se transforma en un campo de batalla donde no hay silencio, solo ruido. Y en medio de ese ruido, el alma pierde la capacidad de reconocer la voz que la llama desde lo alto. ¿Qué pasa con un pueblo que ya no sabe distinguir entre la voz de Dios y el eco de sus propios pensamientos fragmentados? El primer frente de este ataque se dirige al cuerpo. El sistema nervioso, diseñado para descansar y renovarse en el ritmo natural de la vida, es obligado a permanecer encendido como una lámpara que nunca se apaga. El resultado es un organismo en alerta perpetua, como un soldado que jamás regresa del campo de guerra. Dolores que no ceden, enfermedades que se multiplican, defensas debilitadas, el veneno físico no se ve, pero avanza silencioso, como raíces ocultas que rompen la roca desde adentro. El segundo frente es la mente, y aquí el enemigo muestra su mayor astucia. La avalancha de imágenes, sonidos y distracciones no busca informarte, sino fragmentarte. Ellen White observó cómo la mente, al dividirse en 1000 estímulos, pierde la capacidad de meditar, de pensar con profundidad, de unir las piezas del rompecabezas de la vida. El hombre moderno se convierte en prisionero de la inmediatez, incapaz de permanecer en una sola idea sin que otra lo interrumpa. ¿No has sentido esa urgencia de revisar tu teléfono aun cuando nada importante sucede? Pero el golpe más profundo llega al alma. El veneno construye un muro invisible, ladrillo tras ladrillo, hasta aislar al ser humano de la luz divina. La comunión, que debería ser un río constante, se convierte en un susurro perdido en el ruido interior. Ellen White escribió que este veneno no solo enferma el cuerpo y confunde la mente, sino que también apaga la sensibilidad espiritual. Y lo más terrible es que lo hace lentamente, sin dolor inmediato, como una sombra que se extiende hasta cubrirlo todo. Imagina un cielo estrellado oculto tras nubes negras. Las estrellas siguen allí, pero tu mirada no logra alcanzarlas. Así ocurre con el alma hiperestimulada. Dios sigue hablando, pero tus sentidos espirituales se han acostumbrado tanto al bullicio que ya no perciben su voz. En ese estado, la persona cree que todo está bajo control, cuando en realidad se mueve al compás de una fuerza que la aleja de su propósito eterno. ¿Qué tan grueso es el muro que has permitido construir dentro de ti? Y aquí se abre una grieta en la certeza de la vida moderna. Si lo que consideramos avance es en realidad un mecanismo de destrucción, ¿cuánto de lo que llamamos libertad no es más que una forma sutil de esclavitud? Tal vez, lo que crees que te mantiene despierto es lo mismo que lentamente te está adormeciendo para siempre. Ellen White habló de algo aún más inquietante: los síntomas silenciosos que anuncian la presencia del veneno antes de que el cuerpo y la mente se derrumben por completo. Dijo que actúa como una enfermedad que no se revela de golpe, sino en pequeñas dosis que parecen inofensivas. Es un deterioro tan lento que muchos ya no lo perciben. Una noche sin dormir, un día de ansiedad, una mente distraída. ¿Qué tan fácil es convencerse de que todo esto es normal en la vida moderna? ¿No será que hemos confundido la enfermedad con la rutina? El primer síntoma se esconde en el descanso. Hay quienes llegan a la cama con los músculos agotados, pero el sueño nunca llega. La mente, atrapada en su propio torbellino, continúa dando vueltas en torno a preocupaciones, pendientes, imágenes, sonidos. Te despiertas en medio de la noche como si algo invisible te arrancara de los brazos del sueño. Y cuando el amanecer llega, en lugar de sentir alivio, descubres que el cansancio se ha vuelto parte inseparable de ti. No es extraño que, en una época obsesionada con el bienestar, tantas personas vivan privadas de la paz más básica: dormir. El segundo signo es la ansiedad permanente. No hablamos de un temor ocasional, sino de un estado constante de inquietud, como si el corazón latiera siempre un paso adelante del cuerpo. La necesidad de estar revisando, actualizando, comparando, compitiendo, todo se convierte en un ciclo que nunca termina. Ellen White vio que este hábito sería celebrado como eficiencia, pero en realidad era el rostro disfrazado de una esclavitud invisible. ¿Cuántas veces sientes que, aun sin nada urgente, tu mente te obliga a mirar otra vez la pantalla, como si tu alma tuviera miedo del silencio? El tercer síntoma es la fatiga inexplicable.
No importa cuánto descanses, siempre despiertas cansado. Es un cansancio que no nace del esfuerzo físico, sino de una mente que nunca calla. Es como cargar un peso invisible que te aplasta poco a poco. Y lo más inquietante es que, aunque el cuerpo se rinda, la sociedad te convence de que no pares, que sigas corriendo, que ignores la voz interior que clama por descanso. ¿Será que el verdadero desgaste no viene de lo que haces, sino de lo que no dejas de escuchar? Ellen White también señaló signos espirituales, quizás los más graves de todos. Oraciones que se convierten en frases vacías, lecturas sagradas que parecen perder su sentido, momentos de culto en los que la mente vuela lejos y deja al corazón desierto. El alma, incapaz de detenerse, se convierte en un desierto donde la voz divina ya no puede germinar. Y lo peor es que, con el tiempo, esa insensibilidad espiritual se normaliza, como si el silencio de Dios fuera algo natural y no un síntoma del veneno que lo ha cubierto todo. Así, el veneno avanza como un ladrón paciente, sin prisa, sin violencia, disfrazado de normalidad. Y cuando finalmente te das cuenta de que algo anda mal, ya no sabes por dónde empezar a sanar. Pero pregúntate con sinceridad, ¿cuántos de estos síntomas ya laten en tu vida diaria sin que los hayas querido reconocer? El veneno no se limita a robar tu energía ni a fragmentar tu mente. También te arrebata la capacidad de reconocerte a ti mismo. Ellen White advirtió que la hiperestimulación produciría un fenómeno alarmante: la pérdida de la memoria espiritual. La persona, inundada de novedades cada día, ya no logra guardar en su interior las lecciones más profundas. Sabe mucho, pero no entiende nada. Recuerda frases pasajeras, pero olvida las verdades que podrían transformar su existencia. ¿De qué sirve tener acceso a toda la información del mundo si no puedes conservar en el corazón lo único que podría salvarte? Piensa en un río que, en lugar de fluir con calma hacia el mar, es golpeado constantemente por piedras y escombros que lo enturbian. El agua sigue corriendo, pero nunca es clara, nunca refleja el cielo. Así es la mente cuando está envenenada. Se llena de datos, imágenes, sonidos, pero no logra encontrar sentido ni dirección. Ellen White vio que este estado de confusión no era casualidad, sino el resultado de una estrategia destinada a impedir el verdadero pensamiento, la reflexión que conecta lo visible con lo invisible. En ese ruido interminable, la persona pierde también la capacidad de escuchar su propia voz interior. Ya no sabe distinguir entre lo que desea y lo que le imponen. Cree que elige, pero solo repite lo que ha visto en la pantalla, lo que otros aplauden, lo que la sociedad empuja. Y sin darse cuenta, su vida se convierte en un reflejo de la multitud, en un eco que nunca encuentra su propia raíz. ¿Has sentido alguna vez que no sabes si lo que quieres realmente nace de ti o de los estímulos que consumiste ayer? Más profundo aún es el ataque a la adoración. Ellen White describió como la verdadera adoración, que requiere silencio interior y concentración sostenida, se volvería casi imposible. Las personas irían a templos, escucharían sermones, pero sus mentes estarían en otro lugar, revisando lo pendiente, pensando en la próxima notificación o en el ruido que dejaron afuera. Y en ese estado, aunque sus labios pronunciaran palabras sagradas, sus corazones permanecerían distantes, incapaces de elevarse hacia lo divino. Lo aterrador es que este vacío se cubre con rituales externos, con apariencias de religiosidad. La gente sonríe, canta, participa, pero por dentro se siente seca y sola. Ellen White lo expresó de manera contundente. Creen estar llenos, pero en realidad están vacíos. Piensan estar cerca de Dios, pero lo han dejado fuera. Esta es la trampa final del veneno: convencerte de que la ausencia de vida espiritual es normal. Y cuando esa mentira se convierte en verdad dentro de ti, la oscuridad gana terreno sin resistencia. Ya no hay lucha porque ya no hay conciencia de la pérdida. Entonces, la pregunta que atraviesa como un filo silencioso es inevitable: ¿cómo despertar a un mundo que ya ha aceptado el sueño como su única realidad? El cuarto componente de este veneno mortal es su capacidad de disfrazarse de necesidad. Ellen White vio con claridad que, en los tiempos finales, la sociedad convencería a los hombres de que estar siempre conectados, siempre ocupados, siempre sobrecargados de estímulos, no era un lujo, sino una obligación. El que se detuviera sería juzgado como perezoso. El que buscara silencio sería señalado como inútil. El que eligiera un ritmo más lento sería considerado un fracaso. Así,
Los mismos prisioneros se convertirían en defensores de sus cadenas. ¿No es irónico que llamemos libertad a lo que en realidad nos esclaviza? Observa cómo las casas modernas se han transformado en templos del ruido. Pantallas encendidas en cada habitación, notificaciones que suenan como campanas de una liturgia invisible, conversaciones que nunca llegan a la profundidad porque siempre son interrumpidas. Es la exaltación de lo superficial. Ellen White advirtió que el mundo elegiría casas llenas de distracciones antes que hogares llenos de paz. Y ese día, escribió ella, la contienda no sería contra enemigos externos, sino contra la propia incapacidad de permanecer en calma. ¿Será que tú también has confundido una vida saturada de actividades con una vida plena? El veneno se alimenta del miedo a la quietud. La persona que ya no soporta estar sola, que se desespera si su teléfono no vibra, que necesita llenar cada silencio con palabras, música o imágenes, ya ha probado demasiado de esa copa. Ellen White lo describió como un estado de dependencia espiritual, un vicio disfrazado de hábito moderno. La sociedad misma lo fomenta, como si fuera un derecho estar distraído, como si estar siempre ocupado fuera la única manera de existir. ¿Qué pasaría si descubrieras que todo esto es parte de un plan mucho mayor? Pero hay un misterio aún más oscuro. Este veneno no solo destruye de manera individual, también prepara a las multitudes para la ceguera colectiva. Un pueblo que no piensa, que no descansa, que no escucha, se convierte en un cuerpo dócil, incapaz de discernir la verdad del error. Ellen White lo vio como una humanidad entera caminando hacia la oscuridad, convencida de que marchaba hacia la luz. Y cuando una generación completa acepta la agitación como norma, ¿quién queda para advertirles del precipicio que se abre delante de sus pies? Las escrituras ya lo habían descrito siglos antes. Dices, soy rico, me he enriquecido y nada me falta, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ese pasaje de Apocalipsis no habla de carencia material, sino de una ceguera espiritual tan profunda que impide ver la necesidad de despertar. Y en esa condición, la humanidad se hunde, no porque le falte conocimiento, sino porque ha perdido la capacidad de escuchar la verdad que podría liberarla. ¿Y tú, que escuchas estas palabras, has sentido ese vacío disfrazado de plenitud? ¿Has confundido el ruido de tu entorno con la voz de tu propia alma? Quizá la pregunta más perturbadora no sea cuánto has perdido ya, sino cuánto más estás dispuesto a entregar antes de reconocer que este veneno, silencioso y brillante, ha empezado a devorarte desde dentro. ¿Y si la rutina que tanto defendemos fuera el verdadero verdugo que silencia la voz más pura que podríamos escuchar? Tal vez lo cotidiano, con su ritmo frenético y su brillo artificial, no sea más que un velo que esconde la verdad. Ellen White vio que, en los últimos tiempos, el mayor peligro no vendría con ruido de espadas ni con fuego del cielo, sino con el susurro adormecedor de lo común, con la costumbre que se disfraza de vida. Mira a tu alrededor, la gente ríe, consume, corre, pero sus ojos revelan un cansancio profundo, como si dentro de ellos la llama ya se estuviera apagando. Se han acostumbrado tanto al vacío que lo llaman normalidad, a la ansiedad que la llaman energía, al ruido que lo confunden con compañía. Y en medio de esa ilusión, la conexión con lo eterno se pierde, como una carta nunca abierta que se deshace con el paso del tiempo. Este veneno, oculto bajo la apariencia de progreso, no destruye de inmediato. Avanza en silencio, gota tras gota, hasta que lo que debería ser un jardín interior se convierte en un desierto reseco. Ellen White advirtió que el cuerpo caería en fatiga incurable, la mente en dispersión interminable y el alma en una sordera espiritual casi absoluta. Y cuando esa sordera se vuelve costumbre, ¿cómo escuchar al que llama suavemente desde lo alto? Sin embargo, en medio de esta oscuridad, también hay un eco de esperanza. Así como existe el veneno, existe un antídoto escondido en lo más sencillo, en lo que siempre estuvo al alcance pero fue olvidado. El silencio que cura, la quietud que restaura, la comunión que abre de nuevo la puerta hacia la fuente de la vida. Lo que parece vacío es, en verdad, el espacio donde lo divino vuelve a hablar. Imagina por un instante que esa tormenta de ruido se detuviera y que el río turbulento de tus pensamientos se calmara. Imagina que, al cerrar los ojos, en lugar de caos escucharas un susurro de paz que viene de un lugar más alto que tus miedos. ¿Qué pasaría con tu cuerpo agotado, con tu mente fragmentada, con tu alma sedienta?
Tal vez descubrirías que la cura no es correr más, sino detenerse. No es consumir más, sino soltar. Y ahora que has sentido el peso de esta revelación, no lo dejes escapar como un sueño que se olvida al despertar. Permite que esta verdad permanezca en ti, que siga resonando en tu silencio. Si estas palabras tocaron algo profundo en tu interior, camina con nosotros. Da me gusta a este video. Suscríbete para seguir recibiendo estas reflexiones y comparte tu experiencia en los comentarios. Cuéntanos desde qué ciudad o región nos escuchas. Porque quizá tu voz sea la chispa que despierte a alguien más de este sueño envenenado.